análisis de lo que sucede en el sistema internacional. Usted los puede ver por aquí, por Brújula Internacional, y en este cierre de 2025 estamos analizando los eventos más importantes y hemos enfocado este análisis en nuestra región, puntualmente en el hecho electoral más reciente, que son las elecciones en Chile, unas elecciones que gana el derechista José Antonio Kast, y estamos en una conversación con Carlos Carrasco, periodista, consultor político, quien nos está ayudando a entender los resultados de esta elección, ya consolidado, por supuesto, ese contundente triunfo de Kast. Carlos, como nos contabas y nos expresabas anteriormente, importante destacar este triunfo, cómo ganó en todas las regiones, pero cuando uno revisa distintos análisis e incluso el discurso del candidato, se puede ver cómo de alguna manera el discurso se fue de alguna manera moviendo un poco más hacia el centro, ¿no? Entonces, establecer quizás las claves a partir de este discurso de Kast de cara a su proyecto político, de cara a cómo va a llevar adelante el Ejecutivo, sobre todo si va a ser posible que se puedan definir y establecer todas estas promesas de campaña que hizo a lo largo de estos prácticamente últimos 2 meses, ¿no?, que estaban en plena contienda electoral. Sí, indudablemente hubo una moderación del discurso para esta segunda vuelta, y en las primeras declaraciones de José Antonio Kast, luego de confirmarse su victoria, también ha mantenido ese discurso moderado, llamando a un gobierno de emergencia, de unidad nacional. El gesto que ha tenido también, tanto con la candidata Janet Jara como con el presidente en funciones, Gabriel Boric, han sido gestos de acercamiento, han sido fotografías que han sido muy aplaudidas en la región, que habla un poco de la cultura republicana que tiene Chile a pesar de sus diferencias políticas. Sin embargo, los matices más importantes de su discurso, a pesar de esta moderación, se mantienen, que tienen que ver con la seguridad ciudadana, con un crecimiento económico basado en una austeridad y, por supuesto, y no menos importante porque ha sido algo muy mediático estos últimos días, todo lo relacionado con el control migratorio, en donde también está una de sus grandes banderas. Ciertamente el asunto de la migración ha sido uno de los temas fundamentales en esta elección, no solamente por parte de José Antonio Kast, sino también de otros candidatos. Ha sido como el tema central y se han desplazado un poco, digamos, los tradicionales temas sociales, las demandas sociales que en su momento de alguna manera capitalizaron o fueron el centro de este estallido social en el 2019. Entonces, ¿cómo ha cambiado el panorama político y social chileno? Ya lo conversábamos en otra edición, pero de cara ahora a este gobierno de José Antonio Kast, digamos, ¿cuáles son los elementos más urgentes a atender, además del asunto de la migración y la seguridad? Fíjense que en estos últimos años, dentro del discurso público en Chile, el fenómeno de la migración se ha posicionado de manera transversal. Es decir, cada tema público que tenga que ver con la sociedad chilena trata de vincularse con la migración. En ese sentido, cuando se habla de seguridad ciudadana y sobre aumentar la seguridad en las grandes ciudades, se relaciona con el tema de poder tener un mayor control migratorio. Cuando se habla de fomentar el empleo, se está hablando también de cómo hacer un control migratorio para que menos personas migrantes puedan justamente acceder a empleos dignos, a empleos decentes. Eso es una realidad. Y en función de eso, todos los temas se han estado moviendo de manera transversal dentro de un discurso que, por un lado, está criminalizando la migración, eso sin lugar a dudas, pero al mismo tiempo ha presentado una simplificación del discurso en otros temas sociales y económicos. Una de las grandes banderas que tiene José Antonio Kast para este periodo de gobierno se llama Plan de Escudo Fronterizo, donde justamente estima poder cerrar la frontera y tener una vigilancia a las 24 horas del día. También se contempla la expulsión, aunque luego se moderó en el discurso y dijo que iba a invitar a más de 300.000 personas migrantes irregulares a que se regularicen o que salgan del país. Y esto evidentemente que ya está generando consecuencias en la región. Hemos podido ver en estos últimos días cómo se está hablando de tener algún tipo de corredor humanitario entre Chile y Perú para las personas migrantes. Esto lamentablemente no se está pensando desde un enfoque de derechos humanos
y más bien ha sido una consecuencia de este discurso xenofóbico que, si bien se ha moderado en estos últimos días de elecciones, sigue estando presente de manera transversal en toda la discusión pública. Carlos, también otro elemento a destacar que forma parte o va a formar parte de, digamos, el recorrido histórico de Chile, tiene que ver con la alternancia, ¿no? Cómo Boric le entrega la banda presidencial a un candidato que está del otro lado de su espectro político, y sin embargo esto habla muy bien de Chile en ese cuidado de la democracia, en ese cuidado de la institucionalidad. Vimos además que ya conversaron ambos presidentes y que esto se llevó de manera afable, de manera, digamos, lo más cívico posible, y es una muestra de Chile al mundo de cómo, a pesar de tener proyectos políticos tan distintos, por la constitucionalidad, por la institucionalidad, ¿no? Sí, indudablemente. Además hay que recordar algo y también va a ser los aspectos positivos que se van a recordar del gobierno de Gabriel Boric, y es que estas mismas reuniones se tuvieron cuando Gabriel Boric ganó la presidencia, sostuvo reuniones con Sebastián Piñera. Hay una imagen que quedó en la memoria del país, que es cómo Gabriel Boric participa también en el funeral de Estado que se le hace al expresidente Sebastián Piñera, y esto de cierta manera habla de esa cultura republicana, de ese cuidado por la democracia. Indudablemente que hoy por hoy se enfrenta un nuevo hito la democracia chilena, porque por primera vez desde el regreso a la democracia se tiene un presidente que abiertamente apoyó a Pinochet, que votó por el sí en el referéndum de 1988, y por lo tanto termina de abrir un nuevo ciclo político que se abrió justamente con Gabriel Boric siendo el presidente más joven electo en Chile, y ahora tenemos a José Antonio Kast, el primer presidente abiertamente pinochetista que llega al poder luego de regreso a la democracia. Entonces esto nos está hablando de un nuevo ciclo político donde esperamos que se pueda mantener la institucionalidad democrática, pero que indudablemente se trata de un ciclo distinto a lo que vimos los últimos 12 años en el binomio Sebastián Piñera, Michelle Bachelet. Y una expresión, además, Carlos, de cómo la sociedad chilena no tiene ningún tipo de complejos para virar hacia un lado o hacia el otro en función de sus demandas sociales precisamente y de los temas y las necesidades que tiene la población. Pues nos toca ver entonces cómo va a ser el ejecutivo de José Antonio Kast. Por supuesto, hay muchas preocupaciones con respecto al asunto migratorio. Es un tema además global que además está también en la agenda de Estados Unidos, lo hemos ido viendo, y cómo eso ha ido permeando esta persecución y criminalización de los migrantes. Esperemos que de alguna u otra manera estas posturas se puedan, no se vuelvan tan extremas, ¿no? Porque entendemos además la situación de muchos venezolanos que se encuentran en Chile, así que esperemos que esto no afecte pues el estatus que tienen allí. Así es, las personas migrantes en Chile en estos momentos tienen una franca preocupación por lo que pueda representar el nuevo gobierno de José Antonio Kast. Sin embargo, la organización de los distintos grupos migrantes, especialmente de los venezolanos, creo que es un fenómeno que va a ser clave para poder entablar algún tipo de conversación y que permita, ojalá, la regularización de la mayoría de las personas migrantes que están en este país tratando de trabajar, tratando de salir adelante con ellos y sus familiares, y por lo tanto van a haber banderas importantes en los próximos meses que van a estar en la discusión en Chile respecto al fenómeno migratorio, especialmente todo lo que tiene que estar vinculado con la reunificación familiar, que es una bandera importante para las personas migrantes en función de poder mantenerse regular. Muy atentos a lo que suceda en Chile tras esta victoria de José Antonio Kast. Carlos, yo te quiero agradecer por tu tiempo y por habernos ayudado a analizar y a desmenuzar este tema. Gracias. Gracias a ti. Conversábamos, amigos, con Carlos Carrasco, periodista, consultor político, sobre las elecciones en Chile, un evento electoral que cierra este ciclo en América Latina, de los hechos más destacados de este 2025. Es parte del análisis que hemos venido haciendo estos días de cara a este cierre del año, cuáles han sido los eventos, los conflictos y los elementos más destacados de este año 2025. Hacemos una pausa entonces en esta conversación y al regreso seguimos analizando otros temas.